Quiero mostrarles este salón que históricamente se conoció como el Salón de la Primera Dama. El color rosa es el característico y por eso se llamó así. Pero antes de ser el Salón de la Primera Dama fue el Salón de la Emperatriz. Este salón data de la época en que Maximiliano de Habsburgo fue emperador de México y se trasladó a este país a gobernar con su esposa Carlota, que era la emperatriz. Y se puede deducir por ciertos aspectos que tienen los candiles. Hay algunos datos reveladores. Cuando acabó aquel imperio y se reinstauró la república, comenzó a plantearse la idea de la primera dama. Y aquí, sin duda, una de las protagonistas fue la esposa de Porfirio Díaz, doña Carmelita. Hay muchos pasajes de esa época que dan cuenta de que en este salón se tomaba el té, se recibía visitas y aquí ocurría la parte femenina del gobierno, por así decirlo. Quería enseñárselos porque es un salón peculiar, distante de los otros, en el sentido de sus colores, los ornamentos, los detalles, las flores. Supongo que esto era muchísimo más hermoseado de lo que hermoso que está el día de hoy, pero supongo que esta mesa era justo para el té y platicar y conversar. Vamos a hacer eso, porque los tiempos han cambiado muchísimo, a tal grado de que yo vengo aquí en calidad solamente de esposa de un presidente. Y a partir de octubre, este país, fíjense, después de más de 200 años de consumada nuestra independencia, en donde ocurrieron muchas invasiones extranjeras, incluida la de Maximiliano, por parte de los franceses, por primera vez va a haber una mujer presidenta. En su más reciente intervención, Beatriz Gutiérrez Müller ofreció una reflexión profunda sobre el papel de la figura de la primera dama a lo largo de la historia de México, así como sobre su propia experiencia personal en este rol. Durante una visita al Palacio Nacional, Gutiérrez Müller mostró un emblemático salón que en épocas anteriores habían sido conocido como el Salón de la Primera Dama, caracterizado por sus tonalidades rosas y su vinculación histórica con la esposa del presidente en turno. Sin embargo, este salón no siempre fue destinado para ese fin, ya que originalmente data de la época del imperio de Maximiliano de Habsburgo, cuando servía como el salón de la emperatriz Carlota, esposa del monarca europeo. La historiadora recordó que tras la caída del imperio de Maximiliano se restauró la tradición de la primera dama con Porfirio Díaz, siendo su esposa Carmelita una de las figuras más representativas en ese rol. A lo largo de los años, este espacio se utilizó para actividades sociales femeninas vinculadas al gobierno, como la recepción de visitas y reuniones. Sin embargo, Beatriz Gutiérrez destacó que los tiempos han cambiado considerablemente y con ellos la percepción sobre el papel de la primera dama en la política mexicana. La académica expresó que desde su llegada al poder junto con su esposo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, ella había decidido romper con la tradición de asumir funciones propias de una primera dama, destacando su deseo de no tener ningún privilegio ni desempeñar un papel especial por ser la esposa del mandatario. Se declaró entonces como una ciudadana más, enfatizando que su misión era contribuir al país sin ocupar un lugar destacado en la política pública ni recibir prerrogativas por su relación con el jefe del ejecutivo. A mí eso me pone muy feliz porque es un reflejo de la evolución, madurez y conciencia que tiene este país, que ya no diferencia entre hombres y mujeres para gobernar. Esto es una gran cosa, la verdad. Y a Claudia Sheinbaum le deseo de todo corazón que le vaya muy bien porque es una altísima responsabilidad. En su momento lo fue para mi esposo. Estamos por terminar, y digo estamos, no porque yo gobernara ni remotamente, sino porque somos una familia que lo ha acompañado durante casi 6 años en esta tarea de gobernar. Y si ustedes se acuerdan, para los desmemoriados a propósito, anuncié antes de que él ganara que de mi parte, por mi cuenta, habría un fin a la denominación de la primera dama, que eso era lo de menos, sino un actuar correspondiente a una persona que no tiene ninguna, ni debe tener ninguna canonjía especial por ser la esposa de un gobernante. Y me declaré, como me declaro hoy, una ciudadana más. Eso también implica una gran responsabilidad, porque ser la esposa de un presidente, a querer y no, me colocó de una forma involuntaria en la esfera pública. Y me siento muy satisfecha de haber podido ser consecuente y congruente con aquellos enunciados de 2018, donde les pedí a los mexicanos que empezáramos a pensar de manera diferente acerca del espacio público de las mujeres. Beatriz también aprovechó
aprovechó la ocasión para reflexionar sobre el gran cambio que vivirá México en los próximos meses con la llegada de la primera mujer presidenta en la historia del país, Claudia Sheinbaum Pardo. De igual manera manifestó su alegría y satisfacción por este hito, viéndolo como un reflejo de la madurez y evolución del pueblo mexicano, que ya no hace distinción entre hombres y mujeres para acceder a los cargos de poder. Reconoció la responsabilidad que recae sobre Claudia Sheinbaum y le deseó éxito en su administración, subrayando que gobernar México es una tarea monumental. Asimismo, recordó que desde antes de que su esposo ganara las elecciones en el año 2018, ella había hecho pública su intención de eliminar la denominación de primera dama, subrayando que ninguna persona debe ser vista como una extensión o apéndice de su cónyuge. En este sentido, se mostró satisfecha de haber sido congruente con sus palabras, tanto en el ámbito privado como en el ámbito público. Para ella, ser la esposa de un presidente implica una gran responsabilidad, aunque también consideró que su postura le permitió mantener su independencia y actuar desde la perspectiva de una ciudadana más. A lo largo de su intervención, Beatriz Gutiérrez Müller ofreció una mirada íntima y honesta sobre su experiencia en el rol de esposa de un presidente, haciendo énfasis en la importancia de mantener la humildad y evitar caer en los excesos de poder. Destacó que aunque su posición la colocó inevitablemente en esfera pública, se esforzó por no dejarse seducir por las dinámicas de poder que suelen acompañar a las altas esferas gubernamentales. La también escritora habló de su libro más reciente, invitando a los mexicanos a leerlo y reflexionar sobre los temas que aborda desde una perspectiva personal y colectiva. En este libro, Gutiérrez Müller busca plasmar sus vivencias y pensamientos durante estos años, con el fin de dejar un legado escrito que contribuya a la comprensión de su experiencia como esposa del presidente y como ciudadana. Aseguró que no se trata de un libro de chismes, sino de un conjunto de reflexiones que buscan trascender y ofrecer una visión más amplia sobre el espacio público y la vida política en México. En su discurso, subrayó la importancia de recordar que al final todos los mexicanos son iguales y que no debe haber diferencia entre hombres y mujeres, ni jerarquías que coloquen a unos por encima de otros. Insistió en que cada uno debe cumplir con su función, pero que en esencia todos somos iguales en derechos y responsabilidades. Finalmente, la esposa del presidente reiteró su invitación a leer su libro y reflexionar sobre los cambios que han ocurrido en el país, así como su propia evolución en los últimos años. Destacó que para ella el verdadero reto no es adquirir un libro, sino leerlo y entender las ideas que plantea. Con esta intervención cierra un capítulo de su vida pública, reafirmando su compromiso con los ideales de igualdad y ciudadanía que ha defendido desde el inicio del mandato de su esposo. Y que desterráramos esa idea de la primera dama, idea que sigo creyendo. Todas somos iguales, todas tenemos capacidades. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es esta función nada más. Pero igual que ustedes, yo soy madre de familia, estoy en casa, limpio, tengo un trabajo, tengo un esposo, tengo amigos, me reúno con familiares, cuando puedo me escapo, ya me han visto por las calles, caminando en el metro, en los semáforos, nos hemos visto en parques, en terminales aéreas, nos hemos visto en la calle, en las tiendas, aquí en el centro. ¿Se acuerdan de las veces que nos hemos encontrado? Nos hemos saludado y nos hemos reconocido como iguales. Pues eso es lo importante, que al final, ahora que estamos emprendiendo la despedida, se haya comprendido mejor la importancia que tenía llevar a la práctica aquella propuesta original de que todos en este país somos iguales. No hay hombres de primera ni de segunda y tampoco mujeres de primera ni de segunda. A raíz de todo esto y de la experiencia que aquí he vivido, escogí para compartirles otro fragmento de mi libro que ya está en librerías y que ustedes pueden, si gustan, leer. Para mí sería un gran regalo que leyeran porque yo pensé después de la experiencia de estar aquí, cómo traducirla, digamos, en una especie como de teoría o noción o algo escrito que fuera perdurable. No es un libro de chismes, se los anticipo. Aquí no van a encontrar cosas de esas. Aquí lo que van a encontrar son reflexiones, como subtítulo este libro, desde el yo, el nosotros, el aquí y el ahora. Hoy estamos aquí, mañana quién sabe.